Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Tengan buenas noches a todas. Lamentando mucho la pérdida de Isabel, pero oyendo todos los testimonios que decían de ella, me vino a la mente Dorcas, cuando Dorcas falleció, y todo lo que ella hacía. O sea, la iglesia sufrió mucho cuando Dorcas murió, pero Dorcas fue resucitada para la gloria de Dios. Nosotras no vamos a resucitar como ella resucitó, pero sabemos que vamos a resucitar en el día postrero. Y mientras oía todo lo que hablaban, yo decía, wow, yo quisiera que el día que yo me muera, por lo menos deje un legado de tanta belleza como la de doña Isabel. Y pensé que, como dice Primera de Tesalonicenses 4, dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a todos los creyentes que hayan muerto. Y esa es una gloriosa, hermosa y poderosa esperanza. Pero otra cosa que vino a mi mente fue Isaías 57:1, que dice que de delante de la aflicción es quitado el justo. No lo entendemos, no lo comprendemos, pero el Señor lo dice. Y algo que yo siempre le oro al Señor es que cuando yo me muera, por lo menos, lo último que yo pueda decir sea el nombre del Señor Jesús. Y que pueda decir las palabras del Salmo 17, que en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y quedaré satisfecha cuando despierta tu semejanza. Hoy nuestra hermana Isabel está experimentando precisamente eso. Es la única presencia que nos da la verdadera satisfacción y plenitud. Y claro, lloramos por los que quedamos atrás. Que el consuelo del Todopoderoso sea con su esposo, con sus hijas, con sus padres, con sus amigas, con sus familiares, porque como sabemos, la muerte, no fuimos creadas para morir. El pecado ha causado todo esto, pero gloria a Dios, tenemos esa gloriosa esperanza. Entonces, para empezar, luego de estas palabras, porque me conmovió mucho realmente ver una persona joven, Dios, de otra víctima del COVID, entre comillas, pero permitido por el Señor. Para mí es un privilegio estar con ustedes aquí. Y de verdad, cuando Raquel me dijo, en el momento que me dijo, no puedo para tal fecha, pero para tal fecha sí puedo. Entonces, aquí estamos, amadas. Y nuestro tema de hoy es la importancia de orar por nuestros hijos. Yo creo que la oración ha sido importante toda la vida, ¿verdad? Desde toda la vida, y lo seguirá siendo. Pero yo no sé, los días que estamos viviendo ahora, y como estamos viendo el mundo ir deteriorándose cada vez más y más, la oración es algo que es verdaderamente muy importante, pero sobre todo la oración por la generación que viene detrás de nosotros, porque quizás nosotras no veamos materializada todo el mal que va a desencadenarse en este mundo, tal como nos profetizó el Señor en las Escrituras, pero nosotros sí tenemos el deber de orar por esa generación, por la de nuestros hijos, por la de nuestros nietos y las generaciones que sigan hasta que el Señor vuelva.
Entonces, una de las mayores bendiciones que nosotras como creyentes hemos recibido es poder tener comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y esto gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el único donde nosotras vamos a encontrar todo lo que en esos momentos desesperados y en esas situaciones desesperadas podemos y necesitamos, vamos a poder encontrar. Entonces, como nuestras necesidades son constantes, nosotros debemos de orar constantemente. Y es como nos ordena Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y wow, tú dirás, orad sin cesar, pero es el día entero que tú vas a estar orando. No, orar es un estilo de vida, hermanas, es un estilo de vida. Es verdad que tenemos nuestro tiempo de oración aparte con el Señor, donde estamos profundizando en las Escrituras. Dios nos habla por medio de las Escrituras, nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración, pero cuando cultivamos esa relación tan hermosa con el Señor, nuestra vida, todo nuestro vivir se convierte en una oración. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Señor, gracias porque abrí los ojos. Señor, gracias porque puedo cerrar los ojos. Gracias porque tuve comida. Gracias porque mis hijos están vivos. Mi esposo está vivo. Y aún hasta dar gracias porque de delante de la aflicción algún justo fue quitado. Yo les confieso que mi esposo dice, tú siempre tienes deseo como de morir. Te digo yo no tengo deseo de morirme, que yo quiero conocer al Señor. Yo quiero entender cómo fui conocida y yo quiero mirar el rostro del Señor. Pero todavía no me han llamado a su presencia, o sea que todavía tengo cosas que hacer aquí. Pero no les niego que anhelo ese día de nuestro encuentro con nuestro Creador. Y oro todos los días para que el Señor venga pronto. Venga pronto. Ese es mi anhelo. Bueno, pues además de ese privilegio, nosotros tenemos otro privilegio que es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y es el que nos ayuda a orar. Cuando en esos momentos tan desesperantes nosotros ni siquiera encontramos las palabras para orar. El Espíritu Santo viene e intercede por nosotros, dice que con gemidos indecibles. Y si hay algo que nos hace gemir a todas nosotras, son nuestros hijos. Esos pequeños revoltosos que desde que llegaron a nuestras vidas la trastornaron por completo y la van a seguir trastornando porque dejamos de ser madres el día que nosotras morimos, no el día que uno de nuestros hijos muere. Esta es una encomienda que se va a terminar ese día que Dios nos llame a su presencia. Pero antes de entrar en materia en sí, yo quiero definirles brevemente lo que es la oración. La oración es sencillamente conversar con Dios. Pero cuando nosotros vamos y profundizamos más en el contenido de la palabra, vemos que la palabra, tanto en el griego como en el hebreo, significan estas cosas: meditar, conversar, reflexionar, pensar, rogar, suplicar, pedir, interceder, implorar, inclinarse, gemir, desear, orar con fervor y hacer plegarias. ¡Wow! Aquí vemos muchos verbos. Eso significa que hay acción en la oración. Y de una forma más estructurada, yo les quiero leer esta pequeña definición de lo que es la oración. Es la comunicación por medio de palabras dichas en alta voz o en nuestros pensamientos, por medio de las cuales adoramos a nuestro Dios al reflexionar sobre su persona, sus atributos y sus obras. Es inclinarnos ante Él con reverencia, meditando en su palabra, rogando su favor y su perdón, intercediendo por nosotras mismas y también intercediendo por los demás de una forma ferviente. Es buscar su rostro, es invocar su nombre, levantar nuestra alma hacia el Altísimo, buscando su compasión y su misericordia. Es derramar todas nuestras emociones, todas, y todas nuestras ansiedades o preocupaciones sobre aquel que tiene el absoluto cuidado de nosotros y de todo cuanto sucede alrededor de nosotros. Y
quien ha prometido cuidar de los suyos hasta el fin de la vida o hasta su regreso en gloria. La oración, hermanas, es un estilo de vida donde cada día cultivamos esa relación con nuestro Señor y Creador. Y en la manera que nosotros nos veamos cuán frágiles y cuán vulnerables somos, es que nosotros vamos a poder reconocer nuestra necesidad de presentarnos ante ese Dios soberano, ante esa suprema majestad que es nuestra vida, que es nuestra propia vida. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y gloria a Dios que nosotras podemos vernos insuficientes, dependientes, vulnerables, frágiles, porque en esa presencia es donde hay plenitud de gozo. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo durante su vida terrenal? Yo les voy a leer lo que dice Hebreos 5:7. Dice, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al único que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. El Señor todo lo que hizo lo llevó en oración. Nunca hizo nada sin consultarlo con su Padre, sin hablar con su Padre. Y pasaba, a veces eran tantas las agonías que pasaba la noche entera en oración. Quizás nosotros no vamos a poder pasar la noche entera en oración, pero sí habrá momentitos en los que se puede experimentar que el Espíritu Santo, de una manera particular, tú te levantes y venga inmediatamente a tu mente tal persona, tal cosa, y ahí mismo tú ores. No sé si a ustedes les ha pasado eso. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, sobre todo porque sufro de insomnio. Y desde que abro los ojos, ahí comienzan de una vez a llegar nombres a mi mente, situaciones, y comienzo a orar como el Señor lo hizo, con gran clamor y con lágrimas. Entonces, si Jesucristo entendió que no podía hacer nada por Él mismo, ¿cuánto más nosotras, mis amadas, que somos carne, no somos carne y estamos en un cuerpo todavía de muerte que está luchando a brazo partido con el pecado? Viendo estas cosas, entonces, vamos a ver ahora la importancia, la relevancia, la urgencia que nosotros tenemos por delante de orar por nuestros hijos. ¿Y por qué nosotras debemos orar por nuestros hijos? Y la primera razón es porque para Dios son importantes. Esa es la primera razón. Dice el Salmo 127:3 que ellos son herencia del Señor y cosa de estima. Y esa palabra estima es preciosa porque implica cariño, afecto, una alta valoración. Y es una pena como hoy en día la vida se desprecia como si nada, pero para Dios es algo de alta valoración y de alta estima. Y usa la palabra herencia, y a mí me encanta la palabra herencia porque eso quiere decir que nos están dando algo, que nos dan cuando una persona muere o cuando el testador vive, pero nos dan algo. Y eso que nos dan, espera la persona que nos lo da, por ejemplo, la abuelita que nos dejó un aretico. Bueno, ella espera que valoremos eso. Pues asimismo, Dios nos ha dado nuestros hijos como esa herencia de ese padre que durante un tiempo te ha dicho, mira, te pongo estos tesoros en tus manos para que tú me los críes, para que tú me los críes. Y es penoso ver hoy en día, pero también a través de toda la historia, cómo los hijos fueron desechados. Algunos porque venían con problemas. Los espartanos, los niños defectuosos, lo tiraban por el despeñadero. Los romanos, si tú tenías, entre comillas, la suerte de ser la segunda hembra en una familia, lo más seguro era que te pusieran en una canastilla fuera para que alguien te recogiera o para que vinieran las fieras y te comieran. Eso es horroroso. Nada más de pensarlo, a mí se me revoltea las entrañas. Pero Dios ve y teje cada embrión de nuestros hijos. Dios los vio, de las que todavía no son madre, los ve y todavía no le ha dado la forma, pero lo tiene en su mente, Y aunque
no podemos aplicar porque, o sea, queremos que nuestros hijos sean salvos todos y oramos que sean para la gloria de Dios. Pero a mí me encanta que en Efesios 2:10 dice que nosotros, sus hijos, somos hechura suya. Y esa palabra, hechura suya, es poema. O sea, una criatura de Dios que se convierte al Señor, que es salva por la gracia, es un poema de Dios que a lo largo de su vida va a contar la bella historia de la redención. Entonces, nosotras queremos que nuestros hijos sean esos poemas que sigan contando esta gloriosa historia cuando nosotras no estemos. Pero la segunda razón es porque Dios espera que nosotras les contemos a ellos esa gloriosa historia de la salvación. En el Salmo 78 dice Asaf, cuando hace el recuento de toda la fidelidad de Dios para con Israel, que era su especial tesoro, por cierto, Israel debía de adorarle, debía de guardar sus preceptos y debía ser como la referencia para todas esas naciones paganas de ver quién era el gran yo soy. Entonces, dice así, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, de ese yo soy, de ese gran yo soy que se apareció a Moisés en la zarza ardiente, que abrió el mar rojo en dos y que hizo todos esos portentos y señales. Y su potencia y las maravillas que hizo. Estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y que los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Nosotros estamos viendo aquí, o sea, no solamente que nos contaron a nosotros la historia de salvación, sino que tenemos que contarla a nuestros hijos y que nuestros hijos, cuando tengan sus hijos, lo cuenten a sus hijos, para que así ese remanente que Dios va guardando en cada generación, ese remanente fiel, continúe la obra de Dios, porque es cierto, el mal está avanzando y sabemos que va a seguir avanzando, pero Dios siempre se ha guardado un remanente fiel. Así que nosotros tenemos una encomienda preciosa, hermosa, pero que conlleva muchísima responsabilidad. Y Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón. O sea, si no están en nuestro corazón, no podemos quizás transmitirlas con el corazón que debemos. Primero estarán en nuestro corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso quiere decir orar sin cesar, todo el tiempo hablando la palabra de Dios y orando la palabra de Dios, porque cuando predicamos a la palabra de Dios a nuestros hijos, nosotros ahí mismito podemos hacer una oración: Señor, que esta palabra halle cabida en el corazón de estos queridos tesoros que tú nos has dado. Entonces, estos textos nos hablan de hablar, de enseñar, de transmitir y de dejar un legado, de ser intencional, de ser perseverantes y constantes en la oración. Yo me imagino, por lo que han hablado de Isabel, que tiene que haber sido una mujer de oración. Y esas oraciones, aún ella esté del otro lado del cielo, están en la copa del incienso de las oraciones de los santos que vemos en Apocalipsis. Pero también la tercera razón es porque esa herencia tan hermosa, tan preciosa, tan deliciosa y a veces tan cabecitaduras que son, nacen en pecado y vivirán en un mundo caído. Y bueno, no hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esos bebés que nosotros cargamos, que se ven tan inocentes, nacen en esa condición. Y bueno, y vivirán en un mundo rodeado de personas con esa misma condición, tristemente a causa de que el pecado lo trastornó todo
y ahora todo es disfuncional, todo es diferente al diseño de Dios. Ahora esta generación pretende redefinir todo lo que Dios ya definió. Entonces nosotros tenemos que entrarle bien duro a la oración por nuestros hijos, por nuestros hijos. Que Dios los libre de esa vanidad, de esa huequedad, de ese vacío existencial que hoy existe y que los libre de, no sé si han oído algunas canciones que dicen que la vida es un carnaval. No, la vida no es un carnaval. La vida tiene momentos de muchos gozos, mucho gozo. Gloria a Dios por esos momentos, que son esos como respiros que Dios nos da para que cojamos fuerza y sigamos luchando la buena batalla de la fe, porque la vida es una batalla, no es un carnaval. Entonces, nosotras siempre, siempre estaremos enseñándole a nuestros hijos, o el mundo le va a enseñar a nuestros hijos. Y nosotras tenemos que orarle al Señor, que ellos no se amolden, que ellos no se conformen a ese patrón mundano que está de desayuno, comida, cena y por si acaso 2 meriendas al día. Porque el aire que respiramos está verdaderamente contaminado. Pero aparte de que vienen así, o sea, y van a vivir en un mundo así, también el corazón del muchacho es necio, o sea, es necio. Y además de eso, es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea que nosotros tenemos aquí bastantes razones para orar, pero con gemidos indecibles por estos muchachos, por esta nueva generación de chicas y de chicos. Que Dios los use. Yo le pido al Señor, cuando oro por los hijos de nuestra iglesia, por los hijos de mis amadas hermanas, de mis amigas, Señor, yo te pido que de ellos tú te levantes un gran ejército que proclame las buenas nuevas de salvación. Pero también la cuarta razón es porque el enemigo está al acecho. El enemigo está al acecho. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Bueno, que se está haciendo todo lo posible para que desde los muñequitos más inocentes hasta ya los muñequitos de los niños más grandes, todo esté permeado por pecado, para que se vayan acostumbrando al pecado y vean como natural lo que no es natural, lo que es antibíblico. Y ese es el, vamos a decir ahora mismo, el blanco de Satanás, la juventud. Antes, yo siempre he pensado, en los tiempos antiguos, bueno, los cristianos eran echados a las fieras, pero Satanás no pudo con el cristianismo. Muchas de nuestras madres tuvieron que sufrir la infidelidad de los padres, pero tenían cordura y esas mujeres decidieron echar hacia adelante esos matrimonios porque sabían que la familia era importante. Hoy en día, ¿qué nosotras vemos? Bueno, el dardo de fuego es contra las mujeres para que se crean que van a sentirse realizadas cuando estén fuera del hogar haciendo otra cosa que no sea cuidar de su casa y cuidar de sus hijos, que es la más importante de las tareas. Entonces, el enemigo está haciendo de las suyas. Nos ha sacado a nosotras de nuestros hogares para entonces la televisión, los amigos, el iPad, el celular, el Instagram, el Facebook y todos esos medios sociales influyan en el corazón de nuestros hijos y lo vayan amoldando a ese patrón de vida pecaminoso. Y déjenme decirle algo. Hay un documental muy bueno que nosotros vimos de aquellas personas que fueron los creadores de todos estos medios de comunicación. Ellos no dejan que sus hijos usen esos medios. Ellos no dejan que sus hijos usen esos medios. Y a mí eso me impresionó de una manera. Y yo digo, wow, o sea, tú me estás vendiendo esto, pero tú a tus hijos no se lo dejas usar. Ellos saben el peligro que sus hijos corren. Ahora, mis hermanas, nosotras tenemos muchas promesas alentadoras, pero la Biblia es bastante realista. Y para que nosotros entendamos con quién es que nosotros estamos peleando, es como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el enemigo
que nosotros enfrentamos y es el enemigo que está al acecho del alma de nuestros hijos. Pero si nosotros seguimos leyendo, nosotros vemos que el Señor nos dice, tomad, nos da la orden de tomad. ¿Qué tenemos que tomar? Dice toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es nuestra arma ofensiva. O sea, con eso es que nosotros vamos a apagar esos dardos de fuego del maligno. Esos susurros que vienen de no, tus hijos no tienen esperanza, tú no eres buena madre, o Dios no te va a oír, ¿para qué tú le oras al Señor? No, mis hermanas, tenemos que orar, porque Dios dijo que Él honrará a los que le honran, y cuando nosotros oramos a Dios, nosotras estamos reconociendo que no hay ser alguno que pueda transformar a nuestros hijos como vasos de honra, que sea Él y solo Él. Entonces, nosotras, en el versículo 18 vemos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu Santo, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es verdad que en el contexto está en los santos, pero nosotros podemos aplicar todas las otras cosas para los que todavía no son santos, si es que tenemos hijos inconversos. Entonces, amadas, la verdad de Dios, que es la que define toda la realidad, nos ordena orar. Orar de una manera, pero apasionada, desesperada, agonizante por el alma de nuestros hijos, porque el mundo que estamos viviendo nos los quiere arrebatar. Y nosotros lo que queremos es que la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, que esa descendencia del justo sea para la gloria de Dios. Y cuando nosotros oramos por ellos, nosotros recibimos muchísima bendición, porque ¿saben qué? Cuando nosotros le oramos a Dios, libra a mi hijo de tal pecado, entonces una comienza a examinarse, pero ¿y no tendré yo el mismo pecado? Perdóname, Señor. Entonces tenemos que alistar nuestro corazón, pedirle perdón al Señor y entonces venir con compasión a corregir los pecados de nuestros hijos y llevarlos en oración. Pero también nos hacen cada día más dependientes del Señor. Y hay una frase de Spurgeon que a mí me encanta y dice que nosotros necesitamos vientos y tempestades que arranquen las podridas ramas de nuestra independencia. Y muchas veces esos vientos y tempestades van a venir a través de nuestros hijos, de esos seres que nosotros queremos tanto, tanto. Entonces, es motivo, todo lo que nos acerca al trono de Dios es bueno. Entonces, nuestros hijos nos mantienen, no yendo cada vez, no, pegaditas del trono de gracia, donde encontramos el oportuno socorro. Recordemos que la Escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho. El Dios es el viviente que todo lo ve y está atento a la oración de los justos. Y que nuestra confianza está en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, nosotras estamos pidiendo la salvación de nuestros hijos, la santificación de los que ya son creyentes, que Dios los use para la gloria de su nombre en el reino. Entonces, wow, todas estas cosas no son hermosas y de mucho beneficio y nos dan la confianza de que no estamos pidiendo hazlos famosos, hazlos ricos, líbralos del dolor, dale un carro, dale la casa. No. Lo que estamos pidiendo es, Señor, queremos hijos piadosos para la gloria de tu nombre. Porque muchas madres oraron de esta forma. Tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo la mamá de Agustín de Hipona, Mónica, oró. Y ese señor que anduvo dado al pecado vino a los pies de Cristo. O la mamá de John Newton, cuando John Newton andaba en su vida de desastre por ahí, en ese mar tempestuoso donde iba esa barca a perecer, ahí se acordó de todo lo que su mamá le enseñó desde pequeño y entregó su vida al Señor.
Entonces, la palabra contiene muchísimos ejemplos de oraciones que nosotras podemos utilizarlas como base para nuestros argumentos delante del Señor. Y tenemos el ejemplo de Ana, el de la mujer tsunamita, el de Loida y Eunice. Ese es precioso. Y yo me identifico porque ya he sido mamá y ahora soy abuela. Y cuando cojo a mis nietos, lo primero que hago es, a mí me encanta el Salmo 23, como hablamos aquella vez, la otra vez. Yo les oro con ellos con el Salmo 23 y se lo pongo como personificados a ellos, porque yo anhelo que Jehová sea el pastor de cada uno de ellos. Y desde que me los dejan desde pequeños, eso se lo enseño, porque me encanta, y cada vez que los veo, los abrazo y hago una oración corta. Señor, te pido que este nieto mío sea para tu gloria. Guárdalo del mal, líbralo de hombres malos, de mujeres malas. Presérvalo para gloria de tu nombre, porque yo quiero que estemos todos en el cielo adorando y alabándote por toda la eternidad. Pero hay algo, y es lo que vamos a ver brevemente, porque el tiempo vuela. A mí me impresionó mucho, estudiando las Escrituras, ver que de los 38 y tantos milagros, o sea, se recogen 38, pero hay muchos más. Como dijo Juan, de los hechos del Señor no cabría un libro para llenar todos los hechos del Señor, pero se recogieron 38 milagros. Y de esos 38 milagros, 5 tuvieron que ver con hijos. Con hijos. Y el único milagro que no se hizo por la petición del padre fue el hijo de la viuda. Pero el Señor le dice a la viuda con el hijo muerto, no llores. Y parece que la mujer dejó de llorar. Y el hijo fue levantado y resucitado. Pero vemos también la curación del hijo del oficial del rey. Vemos la resurrección de la hija de Jairo, la liberación del muchacho endemoniado y la liberación del espíritu inmundo de la hija de la mujer sirofenicia. Esos otros 4 milagros, esos padres tuvieron que ir y pedirle al Señor. Ir y pedirle. Y nosotros vemos aquí a padres creyendo, rogando, llorando, postrados en humillación, teniendo esperanza, apelando, argumentando y yendo a la persona correcta, a la única que tenía el poder para solucionar todos los problemas que esos muchachos estaban enfrentando, aún la muerte misma. ¡Wow! Eso es suficiente motivo para nosotras venir. Mira, Señor, yo te pido, como la mujer sirofenicia, yo sé que el pan es para los hijos, pero de las migajas que caen de la mesa, la salvación pertenece a ti. Pero yo te pido que de la migaja de tu salvación caigan de la mesa hacia mis hijos. Argumentarle bíblicamente. Señor, este hijo mío es un hijo rebelde. Tiene un espíritu que va en contra de ti. Señor, por favor, levántalo de esa muerte espiritual. Levántalo. Pertúrbalo si está en pecado. No lo dejes pecar en quietud y en tranquilidad. Que el Espíritu Santo lo redarguya y le machaque la palabra que ha sido enseñada en el hogar. Entonces, amadas, yo les estoy transmitiendo de mi corazón lo que yo hago o lo que trato de hacer, no porque lo hago perfecto ni nada, sino porque siento que ese es el impulso que Dios ha puesto en mi corazón de orar urgentemente por no solamente mis hijos, sino por las nuevas generaciones, que haya generación fiel hasta que Jesucristo vuelva. Jesucristo es el único que puede dar vida espiritual a nuestros hijos, es el único que puede arrancar la incredulidad, es el único que puede, si lo cree conveniente, sanarlo de cualquier enfermedad. Y si no lo sana de cualquier enfermedad, pidamos que esa enfermedad contribuya para su santificación. Él es el único donde nosotros podemos ir a derramar esas lágrimas amargas que muchas veces esos hijos nos hacen derramar. Y es el único donde está la vida eterna, la esperanza, la respuesta, la resurrección y la vida. Entonces, oremos por la salvación de sus almas, oremos por su santificación, por su crecimiento en la fe, porque busquen primero el reino de Dios y su justicia,
para que desarrollen las virtudes que adornaron la vida de Jesucristo. En fin, oremos que Dios, que nosotros veamos más de Cristo en nuestros hijos y menos de ellos mismos, y que no le dé una vida, no, vamos a decir, yo le pido, Señor, no le dé pobreza ni riqueza a mis hijos, manténlos del pan necesario. Y si en algún momento tú le aumentas su riqueza, Señor, que no pongan el corazón en ella. Y si la van a poner, Señor, manténlo del pan necesario. Porque es que estamos siendo bombardeados, pero fuertemente, por muchas cosas, incluidas de ellas el materialismo. ¿Y qué sucede cuando muchas veces nosotros no queremos orar o vemos, pero otra vez orar por este muchacho, por esta muchacha, y no vemos cambio? Seguir orando, porque el Señor nos dijo velad y orad para que no entremos en tentación. Y como no queremos entrar en tentación, tampoco yo quiero que mis hijos entren en tentación. Entonces tenemos que estar velando y orando. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando no tengamos fuerzas o cuando no tengamos ánimos, oremos y oremos. Y hay un versículo que a mí me encanta y lo recito también mucho, se lo digo mucho al Señor. Si no me ayudara Jehová, pronto mi alma moraría en el silencio. Cuando yo decía, mi piel es mala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis inquietudes dentro de mi corazón, y sustituye esa inquietud por cualquier palabra que tú quieras poner por un hijo tuyo ahí. Sustituye esa palabra. Y abatimiento, hastío, sentido de propósito, lo que sea que tú estés pasando. Pero dice, como concluye el versículo, tus consolaciones se multiplicaban o alegraban mi alma. O sea, una multitud de inquietudes, pero las consolaciones del Señor alegran nuestra alma. Amadas, perseverar en la oración o en cualquier otra área de nuestra vida cristiana no es un lecho de rosas. Pero el Señor nos ordena a que no nos preocupemos, a que no nos afanemos, a que no nos pongamos ansiosas por más duras que se pongan las cosas, sino ir a Él, a llevarle nuestras cargas, nuestro cansancio, porque Él es el único que nos da descanso para el reto de cada día. Y oigan bien, mis hermanas, nosotras no vamos a poder estar ni ir a donde van nuestros hijos, pero nuestras oraciones sí pueden ir detrás de nuestros hijos y delante de nuestros hijos, porque el Señor las oye, las usa dentro de sus propósitos de una forma maravillosa, y solamente en el cielo sabremos de cuántas cosas Dios libró a nuestros hijos. Y el mayor legado que como madres nosotras podemos dejarle a nuestros hijos es que vean a una mamá enseñando las escrituras, pero encerrada en su habitación sobre sus rodillas. Ese es un legado precioso y hermoso que Dios puede utilizar en su tiempo para traer nuestros hijos a la salvación. Entonces, mis hermanas, yo creo que si nuestros hijos ven nuestra vida, no perfecta, pero sí genuina, de esta manera, nosotros dejaremos un gran impacto en sus corazones. Y solamente puedo terminar diciendo que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y quien también es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha en su presencia, sean la gloria, el honor, la majestad por los siglos de los siglos. Y ese versículo, pidamos que sea una realidad en nuestros hijos, para que juntos le demos la gloria, la honra y la majestad por toda la eternidad. De corazón a corazón para ustedes estas palabras.